Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando las Escrituras y vamos a ver cuál es el mensaje que hoy nos tiene preparado el Señor para que nuestras almas reciban bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 26 al 39. Dice en el nombre de Jesús, la lectura va a ser un poquito larga. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar a ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaban que lo dejase estar con él, pero Jesús le dijo, lo despidió: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. El propósito de este estudio es demostrar cómo hay cosas que a través de la historia no cambian, que siguen iguales desde generaciones antiguas. Hay quien piensa que la maldad es algo moderno, pero no es así. Los griegos, en su esplendor, habían llegado a un estado de depravación muy alto, y cuando los romanos los conquistaron, se llevaron con ellos esa depravación también y la aumentaron. Pero lo que a Dios le desagradó más fue que su pueblo escogido había llevado a cabo las mismas prácticas. Las cosas estaban mal en Israel y alguien tenía que decírselos. Y vino el Hijo de Dios y levantó su voz contra el pecado de Israel. Pero no solo eso, también hizo otras cosas. Él llevó sus enfermedades y sanó sus heridas. Y a cambio de esto, hubo gente que prefirió que se alejara de ellos. No querían sus milagros. Para ellos eran más importantes las cosas de este mundo que recibir las bendiciones de Dios. Los cerdos era algo prohibido para Israel, pero ahí estaban estos hombres mezclados con los judíos, criando sus cerdos. Hoy, las iglesias y la gente que conviven con nosotros, así es, les importan más los cerdos, es decir,
las cosas sucias de esta vida que permitirle a Dios hacer su obra. Y muchas iglesias preferían callar ante la inmundicia de los que conviven con ellos. Prefieren no decirles nada, aunque esto provoque que el Señor no pueda hacer milagros entre ellos. Pero también existe la otra cara de la moneda, la de aquellos que sí se atreven a decirles la verdad del Evangelio, pero la respuesta de la gente es: aléjate de nosotros. El Señor dijo que los hombres amaron más las cosas malas que aquellas que provienen de Dios. Podríamos decir de manera simbólica que nosotros también estuvimos entre los gadarenos, amando la inmundicia de este mundo, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de esa inmundicia. Sin embargo, muchos en algún momento hemos vuelto, como dice el Señor, a revolcarnos en el lodo. Y aquel que se atreva a decir que desde que se convirtió al Señor ha llevado una vida perfecta o intachable, es un mentiroso. Para muchos cristianos, solo adulterar, matar y robar son pecados dignos de arrepentimiento. Pero ¿qué hay de la ira? Hay cristianos que mientras les digas lo que quieren oír, son tus amigos. Pero cuando te atreves a corregirlos por sus errores doctrinales, te arremeten con ira, diciendo que tú no eres de Dios porque atacas la palabra de verdad. No aceptan sus errores, y eso es otro pecado, se llama soberbia. ¿Y qué hay de la mentira? ¿Cuántos cristianos viven a diario mintiendo, pero le cambian el nombre a sus mentiras diciendo: fue un chiste, fue una broma? Pero sea chiste o sea broma, fue mentira. Yo he convivido con hermanos que todo el tiempo están mintiendo, y cuando les llamas la atención por sus bromas, te atacan diciendo que tú también estás mal por esto y por aquello. ¿Y qué hay de los falsos testimonios? ¿Cuántos cristianos les gusta calificar a los demás hermanos diciendo: estos no son cristianos porque no viven como nosotros? Para mí, en lo personal, ha sido una batalla de años, lidiando con hermanos que te condenan o satanizan solo porque ellos perciben que tus palabras, según ellos, Dios les revela que no son de un siervo de Dios, sino de un anticristo. ¿Cuántas veces personas a mí me han afirmado que soy jesuita, que soy antisemita, que siembro mentiras para desviar a la gente y dejarlos listos para ser engañados? ¿Y sabes algo? Todos dicen ser cristianos, con revelaciones divinas. Pero a esto el Señor no le llama revelación o discernimiento, le llama falso testimonio, y esto es pecado. Podríamos seguir con una lista enorme de pecados que se cometen día a día en la iglesia: las miradas de lascivia, los malos deseos, los malos sentimientos, el ocio, la idolatría hacia sus falsos líderes y profetas, la irresponsabilidad que hay en cada uno, la impuntualidad en los servicios, la falta de atención durante la predicación de la palabra, la falta de oración, de lectura, de misericordia, de amor, de paciencia, de fe, etcétera, etcétera y etcétera. No terminaríamos de decir todos los pecados en los cuales vive la iglesia actual, pecados que la mayoría no quieren aceptar como pecado, porque según ellos Cristo los ha salvado y ya son santos para siempre. Quiero citar solo un ejemplo de cómo los hombres aman más los cerdos que la obra de Dios. Aquí en mi país, no sé si has escuchado alguna vez a un predicador, no voy a decir el nombre, sabemos que a veces nos censuran porque decimos nombres, pero no voy a decir el nombre, pero aquí en México, aquí en la capital, hay un conferencista internacional, su nombre empieza con A y su apellido empieza con A. No sé si alguna vez has oído sus conferencias y le has puesto atención. Habrás notado cómo se burla de la palabra y de la gente que está ahí presente. Déjame darte solamente uno de las decenas de mentiras que dice este hombre mientras predica. Él dijo en una predicación que cuando Salomón hacía fiestas, mandaba a sus siervos a traer el Don Pedro y el presidente. Estas son bebidas alcohólicas en nuestro país, así se llaman. Dime, ¿es esto cierto? ¿Hacía estas cosas Salomón?
Claro que no, aún así hay miles que lo siguen. En una ocasión me invitaron a una de sus conferencias y antes de salir al aire su predicación, su estudio, su programa, un hermano que me acompañó me decía: dile que es mentira lo que está diciendo. Bueno, ya sus edecanes nos habían echado la mira y la gente que estaba ahí nos volteaba a ver feo. Nos esperamos hasta el final para hablar con él. Y el hermano que me acompañaba quiso aclararle sus mentiras, pero sus custodios o guardaespaldas, no sé cómo le quieras llamar, empujaron al hermano para que no se acercara a él. Ese día una mujer me dijo: me voy asqueada de este lugar. ¿Sabes por qué se fue asqueada? Porque olía a cerdos. Esa es la verdad. A eso huelen las conferencias de este hombre, a cerdo. Los judíos no comían carne de cerdo, pero sí estaban ahí, junto con aquellos que los criaban, oliendo su olor y conviviendo con ellos. Así es la iglesia hoy. Dice que no peca, pero le encanta el olor a cerdo y convivir con los porqueros. Y cuando nadie los mira, se echan su clavadito en el lodo. Y por estos hechos, los milagros se han detenido. Mira lo que dice Dios el Padre, no yo, para que no vayan a decir que soy yo el que lo invento. Dice en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 y 3, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír, porque sus manos están contaminadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios pronuncian mentira, hablan maldad su lengua. Es exactamente la manera en la que está viviendo la iglesia hoy. En estos días, la gente casi en su mayoría no desea oír hablar de las cosas santas. Hoy solo quieren ir a pintar paredes, romper vidrios, votar por el aborto, golpear a un policía, estar conectados al Facebook, atender su WhatsApp, en bailes, orgías, gastando su dinero, haciendo planes para el futuro, y entre ellos hay millones que se dicen que son cristianos. Recuerdo que en una ocasión les decía a los hermanos que una mujer que da mal testimonio con su vestimenta le está diciendo al mundo que ella no está sujeta a su marido y lo está haciendo quedar mal ante los que lo miran. Una hermanita me dijo que no les hablara tan fuerte y ella y su esposo decidieron irse a una congregación donde el que predicaba les contaba chistes. Estos son los cristianos que predican un evangelio de un Dios que es todo amor, que si haces algo malo y te sale bien, Él te va a felicitar, y si haces un berrinche te dará lo que quieras porque eres su bebé, su niño mimado. Llamemos a este evangelio el evangelio de los cerdos. Ahora bien, cada que alguien arroja una piedra, nos hacemos a un lado para que le toque a otro. Es decir, nos hacemos los desentendidos. Pero si tú estás oyendo esta palabra, es porque el Señor quería que la escucharas. Hermano, ¿no leerás también tú a cerdo? ¿O vas a decir que tú hueles a óleo? Si es así, te felicito. Pero si tú eres de aquellos que realmente reconocen su maldad, escucha esto, escucha esta palabra. Dice, en el nombre de Jesús, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos.
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Daniel capítulo 9, versículo 3 al 9. Daniel era un hombre santo, tú lo sabes. Sin embargo, él también se incluyó en la lista de los obedientes. Yo no sé cómo esté tu vida, pero no creo que supere a la de Daniel. Es más, ni siquiera creo que lo iguales. Sería bueno entonces pedir por tu congregación, confesando a Dios sus pecados, pero también incluyéndote tú con un corazón sincero. Déjame contarte algo más que me sucedió en una ocasión que fui a visitar a una persona que le iba a compartir la palabra. Sé que te va a servir a ti algún día por la misericordia de Dios. Iba yo en el autobús y comencé a platicar con un hombre que iba al lado y me dijo: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Esa pregunta, cuando nos las hacen, muchos no sabemos qué contestar, o bueno, por la misericordia de Dios yo no sabía qué contestar. Y yo le dije: ¿le gustaría que Dios hiciera algo con tanta maldad? Pues claro, me contestó el hombre. ¿Y le gustaría que empezara por usted? Le respondí. Ah, no, ¿y por qué por mí? Y yo le dije: ¿que usted no hace nada malo? ¿No miente? Y me dijo: todos mentimos. Yo le respondí: entonces tendría que castigarnos a todos. Mire, la solución sería entonces que Dios nos destruyera a todos y dejara vivos solamente a los niños, pero un mundo de niños no serviría. Hoy la palabra es para nosotros. Tal vez ya no estemos con los cerdos, pero aunque nos queda el olor, Dios no va a destruir a todos los hombres. Aún hay otra solución, y dice la Escritura que Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este hombre quería que Dios, si era bueno, que hiciera algo, pero no con él. Así también son grandes muchos en la iglesia. Dios juzgan a todos como pecadores, pero ellos no se atreven a considerarse pecadores. Quiero terminar con la última observación. El Señor sabía que los gadarenos no aceptarían que Él estuviera ahí, pero también sabía que había alguien más que haría su trabajo en esa tierra, y fue por Él. Y nos termina diciendo este relato: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejase estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El Señor ya no vendrá a predicar el evangelio a ningún hogar o plaza. Ahora nos toca a nosotros decirle a la gente cuán grandes cosas ha realizado el Señor en nuestras vidas. Fíjate que el Señor le dijo que lo contara en su casa, pero su gozo era tan grande que no se esperó a llegar a su casa, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. Hermano, el mundo está lleno de gadarenos que aman más a los cerdos que la obra de Dios. Pero tenemos que ir a aquellos, porque no sabemos en qué momento Dios alcanzará uno de estos corazones y éste se irá publicando su evangelio. Pero primero reconoce tu pecado y que la sangre de Cristo te limpie y me limpie de Él. No nos hagamos más justos que los gadarenos. También nosotros tenemos olor a cerdo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y por favor, platica con el Señor. Si esto te molestó, no te agradó, platica con Él para que Él te dé testimonio que lo que has oído es la verdad. Que Dios bendiga y te guarde, y por favor, ora y escudriña tus escrituras.